Listo, iniciamos. Entonces vamos a iniciar con hemorragia subaracnoidea espontánea, titulada una cefalea mortal. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que este es un subtipo de ácido hemorrágico secundario a la ruptura de un vaso que drena el espacio subaracnoideo. Como vemos en esta zona, este es el espacio subaracnoideo y una de las cosas más importantes es que hasta el 85% es de origen aneurismático. Es la segunda en frecuencia en comparación a la hemorragia subaracnoidea de origen traumático. En este caso vamos a hablar de la hemorragia subaracnoidea espontánea. ¿Listo? El 10% corresponde a compromiso perimesencefálico y el 5% a otras. Vamos a encontrar que el 85% es la más frecuente, dada por aneurismas, el otro porcentaje por malformaciones venosas o arteriales como tal. Vamos a encontrar que representa hasta el 5% de todos los ACV y hasta el 1% de todos los pacientes con cefalea que se presentan al momento de urgencia. La mortalidad es del 40%, es una mortalidad muy alta y es comparable a la mortalidad de un paciente con choque séptico, una mortalidad de un paciente con infarto agudo del miocardio, una mortalidad similar a un paciente con SDRA. ¿Listo? El riesgo de resangrado con manejo médico, es decir, no quirúrgico, es del 30%. Y vamos a encontrar que la muerte por una ruptura puede llegar hasta el 70%, de la importancia de intervenir en las complicaciones. Además, vamos a encontrar que el pronóstico depende de la corrección temprana del aneurisma y eso es una de las primeras cosas a tener en cuenta y para tener como conclusión. Una corrección temprana del aneurisma definida como un tiempo menor a 3 días es lo que me va a impactar en la mortalidad en estos pacientes. La clasificación, vamos a encontrar que consiste en una clasificación de hemorragia subaracnoidea aneurismática y otra no aneurismática. Entre la no aneurismática tenemos las traumáticas, que es la más frecuente, la segunda en frecuencia la aneurismática, y las no traumáticas no aneurismáticas, que corresponden a las perimesencefálicas y las dadas por malformaciones arteriovenosas, por vasculitis. Un paciente con una enfermedad autoinmune la puede tener también, pacientes con disecciones arteriales, el uso de cocaína y anfetaminas, de ahí la importancia de preguntar esto en el servicio de urgencias. Este es el trígono de Wills, ya conocido por muchos, en donde vamos a encontrar que de todos estos aneurismas que se presentan van a ser principalmente a nivel de la circulación anterior y hasta el 40% aproximadamente puede ser a nivel de la comunicante anterior, hasta el 20% a nivel de la arteria cerebral media y hasta el 30% a nivel de la comunicante posterior. Estos tres grupos de arterias corresponden a la circulación anterior. ¿Por qué es importante eso? Porque los pacientes que presentan aneurismas de la circulación anterior tienen menor riesgo de sangrado en comparación a los pacientes con eh, aneurismas de la circulación posterior. Entre esos vamos a tener en la circulación posterior aneurisma a nivel de la arteria cerebral posterior, aneurisma a nivel de la arteria basilar y aneurismas a nivel de la arteria cerebelosa superior. Los que están en negro, circulación anterior; los que están en rojo, circulación posterior; los que están en rojo, mayor riesgo de sangrado y mayor riesgo de mortalidad. Aneurisma mayores a 7 milímetros, también mayor riesgo de sangrado. Aquí en la fisiopatología, para hablar un poquito de física, vamos a tener en el lado derecho, ¿sí?, que lo que normalmente vamos a encontrar es que las arterias presenten un flujo laminar. Posteriormente a eso, cuando llegan a una bifurcación, este flujo se vuelve transicional. Eso hace que haya mayores fuerzas de cizallamiento y al haber estas, pues va a haber mayor riesgo de aneurismas. El aneurisma tiene un radio y este radio pues va a generar a mayor tamaño, mayor riesgo de resangrado. Y a nivel del vértice, que es donde se generan mayormente estas fuerzas de cizallamiento, es donde vamos a encontrar el mayor riesgo de complicaciones, entre esas de ruptura, de sangrado y, pues dependiendo de las condiciones asociadas, de mortalidad. En la fisiopatología ya tenemos una ruptura de un aneurisma. ¿Qué va a generar esto? Por la afectación de las leyes de Monroe-Kelly, un aumento de sangre o de ocupación a nivel del parénquima cerebral, perdón, vamos a tener un aumento de la PIC. Este aumento de la PIC, a su vez, como disminuye el retorno a nivel cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Se aumenta el volumen sanguíneo intracerebral y todo esto, ¿a qué me va a llevar? A isquemia cerebral. Esta isquemia cerebral va a llevar a necrosis, apoptosis, disfunción endotelial e inflamación. Todo eso va a ser generado por
mecanismos proinflamatorios. Por ejemplo, interleuquina 6, el factor activador de plaquetas, las células T y los macrófagos me van a generar inflamación. Un punto. Un segundo punto, tener en cuenta que la apoptosis es favorecida por algunas moléculas como el P53, el FAS, el TNF alfa y las caspasas 9 que generan una cascada proapoptótica y eso me genera apoptosis, muerte celular. Finalmente todo esto me va a llevar a muerte celular, hipoperfusión e isquemia y por mecanismos compensatorios se va a generar vasodilatación cerebral secundaria a esta vasoplegia que se generó por esta disfunción endotelial. Esto me va a llevar a hiperemia y esto me va a llevar posteriormente a edema cerebral. De ahí la importancia de tratar tempranamente a estos pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a ruptura de aneurismas? Hay que encontrar que hay muchos. Digamos, el tabaquismo, el consumo de alcohol, las cifras tensionales elevadas, el consumo de anticonceptivos, la hipercolesterolemia, de ahí, digamos, la corrección de estas enfermedades desde un inicio. Por otro lado, vamos a ver que el uso de cocaína se correlaciona con riesgo de ruptura de aneurisma, el género femenino y la edad mayor a 50 años. Pero hay otros factores genéticos o digamos inherentes que digamos no podemos evitar, pero que generan un mayor riesgo de aneurisma. Por ejemplo, la enfermedad poliquística renal. Los pacientes con enfermedad poliquística renal tienen mayor riesgo de generación de aneurismas a nivel cerebral y mayor riesgo, pues, por ende, de hemorragia subaracnoidea. Algunas colagenopatías como el síndrome de Ehlers-Danlos, entre otras que vemos aquí. Importante que el riesgo de ruptura se genera generalmente mientras las personas duermen, hasta en el 50%. Hasta en el 20% sucede 2 horas posterior a un ejercicio intenso, ya sea por actividad física o relaciones sexuales. La historia familiar de la hemorragia subaracnoidea también es muy importante. Se ha encontrado que cuando hay familiares, más de 3 familiares de segundo, de tercer grado o 2 de primer grado, aumenta hasta 17 veces el riesgo de ruptura de aneurismas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Respecto al diagnóstico, hay que tener en la mente, digamos que esto puede iniciar como de una cefalea leve hasta un coma. Hay signos clásicos y síntomas clásicos como alteración del estado de conciencia, la cefalea en trueno y la rigidez de nuca. ¿Qué es la cefalea en trueno? Ya lo vamos a ver posteriormente. Como estos síntomas se pueden presentar de manera leve inicialmente, puede haber un error diagnóstico hasta en el 50% de los casos. La mortalidad es muy alta, como dijimos inicialmente, que puede ser hasta el 40%. El 12% de los pacientes, la mortalidad tan alta que se genera, no llegan a urgencia. Y el 25% de los pacientes no llegan a la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo se presenta eso? El paciente a usted le llega al triage diciéndole, tengo el peor dolor de cabeza de toda mi vida. ¿Que lo presenté antes? Ya vamos a ver. ¿Que lo presento actualmente? Ya vamos a ver. ¿Qué es lo más característico? Que es el peor dolor de cabeza de la vida, pero que se presenta por primera vez, porque es uno de los diagnósticos diferenciales de migraña, porque la migraña también genera un dolor de cabeza muy fuerte, pero es repetitivo, a diferencia de este. ¿Listo? Es una cefalea que se asocia al esfuerzo, maniobras de Valsalva, es súbita, se asocia a episodios eméticos y fotofobia, similar a una migraña. De ahí la importancia de preguntar al paciente si presenta o no un dolor recurrente. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? El inicio, ¿sí? Y la pregunta clave es, ¿alcanzó la máxima intensidad antes de 1 hora, sí o no? Si el paciente le responde que sí, entonces usted ya realizaría un diagnóstico frente a un valor predictivo positivo alto para que presente esta enfermedad. Lo otro, hay otros síntomas asociados, la convulsión, el síncope, focalización, cefalea o alteraciones visuales. Y este paciente generalmente va a referir una cefalea en trueno. ¿Qué es una cefalea en trueno? Es una cefalea que alcanza la máxima intensidad en 1 minuto. Es 1 minuto, no 1 hora. Diferente a eso que interrogamos acá en el lado izquierdo. Adicionalmente, estos pacientes se pueden asociar a una cefalea en centinela, en donde hasta el 50% de los pacientes pueden presentarla en las últimas 3 semanas. ¿Listo? Hay otras cosas que hay que tener en cuenta al momento de preguntar al paciente y de realizar los exámenes. Por ejemplo, hay unos síntomas que tienen un LR positivo
Es decir, que tienen una mayor correlación con el diagnóstico de la enfermedad, tal como historia de dolor en el cuello. Si el paciente presenta rigidez de nuca, a la examinación tiene un LR de 6.5. A su vez, si el paciente presenta una ausencia del dolor de cabeza, el peor dolor de cabeza de su vida, tiene un LR negativo de 0.3. Quiere decir eso que nos apoya para descartar la enfermedad. Importantísimo también tener en cuenta la xantocromía visible, que ya vamos a ver qué significa esto. Tiene un LR positivo casi de 25, mientras que la ausencia de esto, un LR negativo. Entonces ya miramos qué nos va a servir para diagnosticar la enfermedad, qué nos va a servir para descartar la enfermedad. Otras cosas que hay que tener en cuenta en el examen físico: si el paciente presenta paresia al tercer nervio, puede ser por un aneurisma de la arteria comunicante posterior, porque por aquí pasa el tercer nervio. Si el paciente presenta una paresia al sexto nervio, se asocia a un aumento de la presión intracraniana. Y este aumento de la presión intracraniana, recordemos que las últimas guías ya nos dicen que la PIC tiene que ser mayor a 22 para definir tratamiento. 22, no 20 como era antes. Adicional, vamos a encontrar que estos pacientes, si presentan aneurismas de la comunicante anterior, pueden referir debilidad de miembros inferiores a nivel bilateral. Si presenta hemiparesia, afasia o negligencia visoespacial, pueden asociarse a un aneurisma de la arteria comunicante, de la arteria cerebral media. Podemos ver estas imágenes que los pacientes pueden tener alteraciones en la campimetría, también pueden tener alteraciones de pares craneales, como ya vimos, del tercer par craneal, ¿sí? Adicionalmente, pues cuando tienen afectación del sexto par craneal, pues se correlaciona con el aumento de la PIC. Entonces, primero, importante, la alta sospecha diagnóstica, ¿sí? Y esta regla es muy importante y muy preguntada en exámenes, la regla de Ottawa, ¿sí? Que nos habla de una sensibilidad del 100% para hemorragia subaracnoidea. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente cumple con los criterios para la regla de Ottawa en hemorragia subaracnoidea, nos quiere decir que en pacientes con cefalea, quiere decir que usted tiene que realizar un estudio tomográfico en los pacientes que cumplen estos criterios en la regla de Ottawa. ¿Cuáles son estos criterios? Primero, el paciente ingresa a urgencias por cefalea severa. Segundo, si el paciente cumple uno o más de los siguientes, usted le tiene que realizar una imagen intracerebral. Si no cumple ninguno de esos criterios, no le realiza ninguna imagen intracerebral, dado que la sensibilidad es cercana al 100%, y eso quiere decir que tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si la edad es mayor a 40 años, si el paciente tiene rigidez de cuello, si tiene alteración del estado de conciencia, si tiene dolor durante el ejercicio, si tiene una cefalea severa o si tiene limitación para la movilización del cuello, es los síntomas que hay que preguntar y los signos que hay que valorar en el paciente. Si eso es positivo, hágale la imagen, si no, no. Otra cosa a tener en cuenta es la tomografía de cráneo simple, es el estudio de elección. Hasta casi el 98% de los pacientes van a tener una tomografía positiva en un tiempo menor a 6 horas. Eso es porque la hemoglobina tiene componente de oxihemoglobina y esto es lo que es detectado en el TAC y esto es lo que vamos a detectar como hiperdensidad en el mismo. La sensibilidad puede bajar un poco después de 6 horas e incluso ser hasta el 85% al tercer día. El gol estándar para un paciente con hemorragia subaracnoidea es la angiografía por tomografía. ¿Listo? La punción lumbar se realiza en el paciente que tenga una tomografía negativa, que tenga persistencia o que tengamos una sospecha clínica muy alta pese a los estudios imagenológicos negativos. Y pues, lo que evalúa es el recuento de eritrocitos que permanecen en los tubos que realizamos a la toma del examen. Y ahí vamos a ver una diferencia ahora con lo otro. En el TAC de cráneo hay unas cisternas son las que tenemos que evaluar. La primera, la cisterna interhemisférica frontal basal, que es esta que tenemos aquí. Tenemos las cisternas silvianas, tenemos la cisterna interpeduncular y la cisterna ambiens, ¿sí? Cuando hay un sangrado, estas se van a encontrar hiperdensas, que eso es conocido clásicamente como el signo de la araña, ¿sí? Pero entonces, cuando hay sangrado tan severo como en este caso, pues digamos hay que clasificarlo tomográficamente y pues eso nos va a definir un riesgo de vasoespasmo, un riesgo de mortalidad, ¿sí?
Por ejemplo, este paciente también tiene pues sangrado por todas estas cisternas. Vamos a encontrar que también hay a nivel perimesencefálico. ¿Listo? Y este otro paciente, digamos que tiene compromiso de la cisterna ambies por acá, también tiene la cisterna silviana, la cisterna hemisférica frontal. ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos va a definir con una escala, ¿sí? Que es la escala de Fischer, el riesgo de vasoespasmo. ¿Qué es importante? Que cuando es una escala de Fischer grado 3 o grado 4, son las más peligrosas. Para llevar a la casa, la grado 3 es la que tiene mayor riesgo de vasoespasmo, ¿sí? Y la grado 4 es la que tiene mayor riesgo de mortalidad. Ya vamos a ver específicamente cuál es esta clasificación. Respecto a la punción lumbar, tenemos una imagen en el lado izquierdo, ¿sí? En donde todos los tubos que se extrajeron de la punción lumbar están pintados de rojito. Eso quiere decir que hay eritrocitos en todos. Mientras que en el lado derecho solo hay eritrocitos en el primer tubo, en el segundo y se fue aclarando. Este del lado derecho corresponde a una punción lumbar traumática, es decir, se va aclarando a lo largo pues de la toma de esta medida. Mientras que en el lado izquierdo, esto lo que hace es que persiste con los eritrocitos, es decir, un líquido rojito, y eso quiere decir que es a favor de una hemorragia subaracnoidea en comparación a algo traumático. Respecto a la clasificación de la severidad, hay una escala que es clínica y una escala que es tomográfica. La escala tomográfica es el Fischer. Tenemos el Fischer normal y el Fischer modificado. Hoy en día se recomienda es realizar la clasificación con el Fischer modificado. El Fischer grado 0 es una hemorragia, es un paciente que presenta hemorragia subaracnoidea, pero que no se ve en la tomografía. Entonces, no tiene hemorragia subaracnoidea tomográfica ni compromiso intraventricular. ¿Cómo diagnosticamos esta? Con una punción lumbar. La Fischer grado 1 es una hemorragia subaracnoidea mínima o delgada y no hay compromiso intraventricular. La grado 2 es una hemorragia subaracnoidea mínima o delgada, menos de 1 milímetro, con compromiso intraventricular. La hemorragia subaracnoidea grado 3 es la hemorragia subaracnoidea gruesa, mayor de 1 milímetro sin compromiso intraventricular, y la grado 4 es la que ya tiene compromiso intraventricular. La grado 3, mayor riesgo de vasoespasmo. La grado 4, mayor riesgo de mortalidad. Punto. La escala de Hund and Hess es una escala que es, digamos, evalúa más que todo el comportamiento clínico de la enfermedad. Puntos para tener en cuenta. El grado 3 es la que me define un déficit focal neurológico, ¿sí? Para tener en cuenta. Entonces, la grado 1 es el paciente que se encuentra asintomático o presenta cefalea mínima con leve rigidez de nuca. El grado 2, cefalea moderada severa, presenta ya rigidez de nuca y no presenta déficit focal, diferente al grado 3 que ya presenta déficit focal. El grado 4 presenta estupor, hemiparesia moderada severa, postura de descerebración o decorticación. Recordemos que la decorticación es flexión y la descerebración es extensión. En el grado 5, el paciente ya presenta coma profundo. ¿Listo? Ya teniendo en cuenta el diagnóstico, hay que tener el manejo inicial y, digamos, con el fin de evitar lesiones secundarias. Entre el manejo inicial, el ABCD, A, vía aérea, B, el paciente está ventilando bien o no, la C, circulación, será que estará estable o inestable, mirar el déficit neurológico, entre mirarle las pupilas, mirarle la estabilidad hemodinámica, hay que definir, digamos, qué es lo que vamos a hacer posteriormente con este paciente una vez encontrar estos hallazgos y un examen neurológico completo, ¿listo? Y la de exposición. Este paciente hay que suspenderle la vía oral, mantener saturaciones mayores a 93%, no mayores a 97% por el riesgo de hiperoxemia y lesiones secundarias asociadas a la misma. Hay que mirar qué metas de presión arterial debemos encontrar en estos pacientes, que es lo que vamos a hacer posteriormente. Hay que calcularle la escala de Hund and Hess. El fondo de ojo es muy importante realizarlo, y si el paciente está usando anticoagulantes, lo más importante es que esta es una indicación grado 1, ¿sí? Con muy buen nivel de evidencia en donde toca revertir los mismos cuando se asocia a sangrado por anticoagulantes. Hay que mirar cuáles son las causas de deterioro neurológico asociadas a una hemorragia subaracnoidea. En las primeras 24 horas, ¿cuáles son los principales riesgos?
el riesgo de resangrado, el riesgo de hidrocefalia aguda y adicionalmente de convulsiones. ¿Listo? ¿Será que en todos los pacientes usamos anticonvulsivantes o no? Es una buena pregunta. ¿Qué paciente es el candidato a realizar una derivación ventricular? Es diferente que el paciente presente una hidrocefalia aguda comunicante que no requiere derivación a una no comunicante en donde requiere derivación y esta sea secundaria que estos coágulos lo que hacen es disminuir la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, que es la importancia del manejo. Después del día 2 al día 10 hay complicaciones, la del vasoespasmo. ¿Cuál es el pico para que el paciente presente un mayor riesgo de vasoespasmo? Entre el séptimo y el 10º día. Hay otras complicaciones como la hipertensión endocraniana, manejarla cuando la PIC sea mayor a 22 y el paciente está monitorizado. El delirio es muy importante también, la isquemia cerebral tardía. Y este es un dato fino muy importante, ¿por qué? Porque hay una forma de evitar el mayor riesgo de isquemia cerebral tardía, que es con el uso de nimodipino. El uso del nimodipino no se administra con el objetivo de disminuir el riesgo de vasoespasmo, sino con el objetivo de disminuir el riesgo de isquemia cerebral tardía. ¿Listo? Adicionalmente hay que tratar las convulsiones, las disnatremias y la disfunción pituitaria. Respecto al abordaje de la vía aérea, ya lo vamos a ver posteriormente, se tiene que realizar o, digamos, asegurar la vía aérea cuando el paciente presente un Glasgow menor a 9 o es lo mismo que decir un Glasgow de 8 o menos. Proteger la vía aérea, adelantarse a la evolución clínica del deterioro respiratorio en estos pacientes, secundar el compromiso neurológico y ¿con qué objetivo hay que hacer esto? Con evitar a toda costa las complicaciones secundarias a la hipoxemia y por ende algún otro tipo de complicaciones hemodinámicas como la hipotensión. ¿Cómo se realiza la premedicación, la inducción y la relajación en estos pacientes? Primero, hay una mnemotecnia que es AIR, ¿sí? La A del analgésico es lo primero que tenemos que aplicar. La I del inductor es lo segundo que tenemos que aplicar. Y la R del relajante, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser en este orden? Por la vida media de los medicamentos. Entonces, cuando hablamos del analgésico, el fentanil de 2 a 3 microgramos por kilogramo, ¿sí? Si el paciente está inestable hemodinámicamente, aplicamos el 75% de la dosis en mención. El inductor, el principal inductor que se ha asociado más a la neuroprotección es el propofol de 1 a 2 miligramos por kilo. Tener en cuenta que es un importante cardiodepresor e hipotensor. Está el etomidato a 0.3 miligramos por kilo y la ketamina de 1 a 2 miligramos por kilo. Hay estudios que están en curso incluso y que ya se han estudiado previamente en donde se demuestra que la ketamina no se asocia con aumento de la presión intracraneana, que era lo que creíamos inicialmente. ¿Listo? Respecto a los relajantes musculares, el rocuronio o la succinilcolina, la dosis del rocuronio es de 1.2 miligramos por kilo. No es 50 miligramos, no es 100 miligramos, no es 150 miligramos, no. Es 1.2 miligramos por kilo y hay que ser estrictos con esta dosis. Y la de succinilcolina es de 1.5 miligramos por kilo. ¿Listo? El manejo de la hidrocefalia es importante. La indicación urgente de derivación ventricular. Sospechar principalmente cuando el paciente presente una escala del HH mayor a 3, ¿sí? Esta es cuando presenta focalización neurológica. Si el paciente presenta hipertensión intracraneana, hay que manejarlo con terapia osmótica y solución salina hipertónica o manitol. ¿Listo? Y hay que sospecharla cuando presente letargia, movimientos oculares limitados, estupor, hemiparesia o posiciones de desheredación. Las opciones del manejo en el paciente con hemorragia subaracnoidea, muy importante es realizar la exclusión quirúrgica o embolización endovascular por angiografía. ¿Qué es mejor, cirugía o manejo endovascular? Se prefiere el manejo endovascular inicialmente. ¿Listo? A largo plazo se ha encontrado que el manejo endovascular se asocia a mayor riesgo de hemorragia en comparación a la cirugía. Pero inicialmente el manejo endovascular les va mejor. ¿Por qué? Menos riesgo de isquemia. ¿Listo? Protocolo inicialmente temprano, en tiempo menor a 24 horas. ¿Listo? Idealmente, hasta 3 días se encuentra un mayor beneficio. ¿Todo de qué depende? ¿Cuál tipo de manejo? Depende del paciente, depende del sitio de lesión
y depende de las condiciones del aneurisma. Esto ya se discute con el neurocirujano. ¿Qué es un tipo de manejo endovascular? Tenemos los coils, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, el vaso sanguíneo, tenemos el aneurisma, y estos coils son como estos alambrecitos que lo que hacen es que este aneurisma posteriormente se genera una isquemia y posteriormente se elimina. Hay otro que es el manejo con stent y coils, ¿sí? Que se coloca el stent y se le ponen los coils. Y hay otro que, digamos, son más especializados en donde ya, digamos, son por técnicas de neurointervencionismo o radiología intervencionista más especializada. Ya hablamos de todo esto, ahora vamos a hablar de la presión, ¿sí? ¿Qué metas de presión arterial manejar? Depende de tiempo de exclusión del aneurisma. Hay varios estudios, está el Interact 2, está el ADAPT y está el ATASH 2, ¿sí? En donde el primero comparan pacientes con presión arterial sistólica menos de 180, menos de 140 y se encontró que es igual de seguro. El otro también, el ADAPT, menciona presión arterial de 180 versus 150 de la sistólica como meta y da igual respecto a la presión de perfusión cerebral. Es igual de seguro. El ATASH 2 menciona pacientes con presiones entre 110 y 140 es igual a manejar presiones entre 140 y 180. Ya vamos a hablar cuál es el consenso. ¿Listo? Respecto a la presión arterial media, importante mantenerla mayor a 65 milímetros de mercurio para garantizar una adecuada perfusión, pero menor a 110 con el objetivo de disminuir la hiperemia y por ende el riesgo de edema cerebral. Importantísimo, la presión arterial sistólica sí o sí tiene que estar menor a 160. Es como la recomendación de estos estudios. Si el paciente ya tiene el aneurisma excluido, ¿qué quiere decir eso? Que ya tiene corregido su aneurisma y todo, podemos tolerar hasta presiones de 220. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? Evitar la hipotensión y buscar la euvolemia. Eso es muy importante. Ya no se considera manejarlo con hipervolemia como se manejaba previamente, dado que se asocia mayor riesgo de edema pulmonar, mayor riesgo de CRA. El antifirinolítico, el ácido tranexámico, muy discutido, ¿sí? Incluso, digamos, antes se recomendaba como un tratamiento para los pacientes porque les iba bien respecto al riesgo de sangrado. Pero hay un último estudio que salió hace muy poco en donde mencionan que el ácido tranexámico se asocia a mayor riesgo de isquemia. Entonces, siempre evaluar las contraindicaciones. ¿Listo? Si se va a aplicar, digamos, porque se decidió en conjunto con el grupo de neurocirugía, digamos, con el fin de evitar el riesgo de sangrado sobre el de isquemia, la ideal es aplicarlo antes de 48 horas y hay un beneficio hasta 72 horas. Pero como mencioné previamente, el riesgo de isquemia es mayor. Anticonvulsivantes para todos es controversial. ¿Pueden utilizarse o no pueden utilizarse? En caso de iniciarlos, hasta 7 días es lo recomendado. ¿Listo? No se recomienda el uso profiláctico. Algunos autores recomiendan realizar el uso de anticonvulsivantes en pacientes con hemorragia subaracnoidea Fisher 4, pero es con recomendación de expertos. ¿Cuándo iniciarlo? Sí o sí, cuando el paciente presente convulsiones clínicamente aparentes, cuando tenga un electroencefalograma con actividad ictal, ¿sí? Y en pacientes que tengan un aneurisma no asegurado con hemorragia subaracnoidea Fisher 4. ¿Listo? Tener otras las medidas, manejo de la temperatura y de la glicemia. Importante mantener la normotermia con el fin de minimizar el daño cerebral secundario. Evitar la fiebre y evitar la hipotermia. Cuando un paciente presente fiebre, mucho ojo con esto, puede ser una manifestación de un vasoespasmo. Así que si el paciente presentó fiebre el día 7, póngale cuidado. Puede que no sea una infección, sino que sea un vasoespasmo. Pero hay que descartar causas infecciosas. ¿Listo? Cuidado con la hipoglicemia. Valores menores a 80 miligramos por decilitro según esta literatura se recomienda corregir, pero tener en cuenta que la guiada define hipoglicemia como un punto de corte menor a 70. Las metas de glicemia en estos pacientes idealmente menores a 180, 200, la corriente más dirigida menores a 180. El vasoespasmo en estos pacientes, ¿sí? Generalmente el pico, esto es pregunta de examen, ¿cuál es? Entre 7 a 9 días. Alguna otra literatura menciona entre 7 a 10 días.
Hay que administrarle nimodipino a todos los pacientes. 60 miligramos vía oral cada 4 horas por 21 días. ¿Listo? El diagnóstico se realiza por Doppler transcranial, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Con diferentes medidas. Mira el flujo pulsátil de la arteria cerebral media, el flujo pulsátil de la arteria carótida interna, realizar una relación que esto se denomina índice de Lindergan. Si es mayor a 3 es porque es muy probable que el paciente esté cursando con vasoespasmo. ¿Listo? Otras técnicas para diagnosticarlo, TAC o resonancia por perfusión o angiografía. Y pues digamos una de las maneras de neurointervencionismo para manejarlo es angioplastia con vasodilatadores intraarteriales selectivos. Otra complicación de estos pacientes son las disnatremias. ¿Cuáles podemos tener? Una, el cerebro perdedor de sal. Dos, el síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Cuál es la diferencia? Que el cerebro perdedor de sal es un paciente que presenta hiponatremia pero está hipovolémico, mientras que el CADH es un paciente que presenta más que todo es hiponatremia y esta es euvolémica. ¿Listo? El cerebro perdedor de sal es hiponatremia, perdón, pero hipovolémico. Estas son, digamos, causas de hiponatremia, pero el paciente puede presentar hipernatremia y esta puede ser secundaria a la terapia osmótica. ¿Listo? ¿Cuál? Solución salina hipertónica. Recordemos que incluso una solución salina al 3% presenta 514 miliosmoles de sodio. ¿Listo? Y de ahí que se presenta una osmolaridad de 514 y de ahí que digamos sea una solución más hiperosmolar en comparación a el suero. Se asocia mayor mortalidad, se asocia peores desenlaces funcionales de esta hipernatremia y como esta tiene cloro, el cloro genera vasoconstricción renal y eso me puede generar afectación renal. El manejo analgésico en estos pacientes debe ser escalonado, ¿sí? Evitar sedantes con el fin de realizar una valoración neurológica durante la fase inicial. Si el paciente presenta náuseas o episodios eméticos, darle manejo a esto con el fin de evitar el aumento de la PIC y evitar los AINES por compromiso a nivel de la regulación vascular, renal y el riesgo de sangrado. Otras complicaciones que puede presentar el paciente son un dato muy importante, que es una entidad llamada edema pulmonar neurogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente tiene una descarga aumentada de catecolamina secundaria al compromiso neurológico con el fin de compensar. Eso genera edema pulmonar, puede generar una SRA y es de origen neurogénico. También la cardiomiopatía por estrés puede generarse un TACOPSUO. Un paciente con hemorragia subaracnoidea puede elevar troponina secundaria a la descarga catecolaminérgica. Pueden presentarse arritmia hasta en el 40% de los pacientes aproximadamente y estas se asocian a taquicardias supraventriculares y también pueden existir cambios electrocardiográficos de repolarización a nivel de las ondas T o incluso infradesnivel del ST. ¿Listo? La disfunción de la pituitaria también se puede producir más que todo por hipoperfusión a este nivel. Finalmente, para llevar a casa, siempre un paciente con sospecha clínica, pídale un TAC. Idealmente antes de las 6 horas, que es cuando su sensibilidad es casi del 96%. Solicite una imagen vascular y discuta el caso con neurocirugía o neuroradiología sí o sí. Hay que evaluar la protección de la vía aérea en estos pacientes. Hay que buscar metas de presión arterial con sistólica menor a 160. Evalúe la pseudoanalgesia en el paciente que requiera protección de la vía aérea. Hay que realizar una adecuada monitoría cardiovascular en estos pacientes porque hay que mantenerlos hemodinámicamente con las cifras tensionales en metas. El nimodipino es importante, pero para la isquemia tardía, no para el vasoespasmo. ¿Listo? Que es algo que uno, digamos, siempre escucha, pero el término real es que el nimodipino se usa para esta complicación. Estos pacientes presentan un bajo umbral para presentar convulsiones, así que al momento de escoger a quién iniciar un anticonvulsivante, escógelo adecuadamente. Y si el paciente presenta una hemorragia subaracnoidea secundaria al uso de anticoagulación o asociada a los mismos, sí o sí hay que realizar reversión de los mismos. Ese es el fin